Bienvenidos a un nuevo programa Letraheridos con Mariola Díaz Cano. En esta ocasión vamos a tratar el tema de este año, del 2025, que escritoras, escritores, librerías, editoriales están explotando porque se cumple, ella nos lo va a contar, de la figura de una de las escritoras que además hemos hablado de ella aquí en estos programas muchos, Jane Austen. Pues sí, estamos en el 250 aniversario de su nacimiento, que se celebra en diciembre, nació en diciembre, pero por ejemplo murió ahora, el pasado mes de julio, murió en julio, pero se celebrará en sí en diciembre. Lo que pasa es que se está haciendo durante todo el año. 2025. En el Reino Unido es fiesta de las gordas, están haciendo de todo. Todo el mundo va vestido como de la época, se están haciendo un montón de actos, en fin, de todo. Y no hay nadie como los ingleses para celebraciones así, y sobre todo para un figurón como Jane Austen. Entonces, aquí tenemos nosotros escritoras. Aquí hay Espíritu Freire, ay, lo hemos dicho antes. Sí, la escritora de... No saldrá. Ahí hemos caído. Del infinito en un junco. Irene Vallejo. Irene Vallejo, también pues están repasando y dando clases magistrales sobre la figura de Jane Austen. Sí. Jane Austen es una de las grandes, solo escribió 6 novelas y más alguna por ahí, pero las gordas fueron 6 y ojo lo que han dado de sí las novelas de Jane Austen, y cómo sigue influyendo a autores. Eso. Después de 250 años seguimos, sigue vigente. Y si alguien piensa a lo mejor que muchas veces se confunde, siempre lo hemos repetido muchas veces, Jane Austen no es autora victoriana, nació 250 años, o sea, finales del 18, primeros del 19, sus historias están en esos años. Las victorianas vinieron después. Pero un poco, claro, por la época, los trajes, los tal, un poco se confunde, pero no, es un poquito antes, es anterior al periodo victoriano. Lo que pasa es que pues sus historias siguen, vamos, a la orden del día. Se han hecho del derecho, del revés, versiones contemporáneas, películas, lo que quieras. Vamos a echar un vistazo rápido porque nos eternizaríamos. Jane Austen, lo que sea. Pero por recordar un poco lo más así que yo creo que sí que se merecía un programa. ¿Verdad? Se merecía un programa y dos, porque nos podemos entretener solo de hablar de películas, tenemos no sé cuántos, y solo de hablar de libros tenemos otros cuantos. Entonces, bueno, por no entretenernos mucho, bueno, ahora, lo último que se está sacando, bueno, ediciones se han sacado este año de sus novelas, 1000 ediciones nuevas, de editoriales por aquí y por allí. Las últimas han salido de 3 de sus obras, las especiales que han salido son estas, que esto es una maravilla. Bueno, hay ediciones ahora, de estas se hacen un montón, sobre todo para la literatura juvenil, estas ediciones de pasta dura. Vemos aquí las hojas, el canto de las hojas que forman florecitas y tal, y bueno, una cosa tremenda. Yo que los he visto, los he tenido en la mano, es una edición de bolsillo pero con un tamaño de letra que está muy bien, en fin, muy cuidado, maravillosas, que simplemente las coges y te las llevas. Se han sacado estos 3, pero saldrán los siguientes. Luego están... También, para alguien que quiere la colección entera, pues tiene, por ejemplo, estos cofres, pero de estos habrá... Esta es porque es una edición de Penguin, de Penguin Random House, que las está sacando también, pero esta es un cofre, pero es que habrá otros cuentos de otras editoriales, con sus 6 novelas. Recordamos, alguien se ha quedado, que todo el mundo nos viene Orgullo y Prejuicio, o Sentido y Sensibilidad, porque yo creo que son las más conocidas. Pero tenemos Emma, que también es muy conocida. Muy bonita la historia. Tenemos Mansfield Park, menos conocida. Y tenemos Persuasión, que también es una historia preciosa, también menos conocida.
Y luego ya La abadía de Northanger, que fue la primera novela, que esa quizá sea también la más desconocida, pero que también se han hecho 200 versiones. Entonces, bueno, pero luego ahora veremos algunas otras más así. Si alguien quiere conocer más de Jane Austen, ha salido hace poco este título, Jane Austen en la intimidad, de Lucy Worsley, y como se ve abajo, una biografía de la vida cotidiana de la escritora y su época. Entonces, si alguien... Hablamos de los libros, pero no, hay, también la escritora... Su historia también, solo por encima, Jane Austen venía de una familia bien, pero lo que pasa es que eran más bien que con dinero. Entonces, estaban ahí. ¿Y qué pasó? Eran varios hermanos también, y me parece que cuando murió el padre, la herencia le tocó al hijo, porque ya sabemos que en aquellos entonces las mujeres poco negocio les iba a caer. Le cayó al hijo, pero el hijo tuvo la buena voluntad al mayor de decir, bueno, venga, sí, nada, hombre, ¿cómo vamos a...? No, en fin, no dejó de lado ni a sus hermanos ni nada, pero lo que decimos de aquella época, que las mujeres para que heredasen, como herederas, no heredaban. Entonces, bueno, eso lo refleja muy bien en su obra, por ejemplo, en Sentido y Sensibilidad. Recordemos, ahí el padre de ellas muere, le deja al hijo, pero el hijo tal, y las otras pobres se quedan en la calle prácticamente y tienen que dejar su casa, irse por ahí a algún sitio, casi viviendo de la caridad. Entonces, recordemos un poco... Ahí lo refleja, en ese libro. En ese libro se refleja muy bien cómo podía pasar que, como, en fin, tuvieras mala suerte y te fueran mal las cosas, si eras mujer, adiós muy buenas. O hacías una buena boda, que tenemos también ahí en Orgullo y Prejuicio, a las hermanas Bennet, la familia Bennet, que sí, tal y que cual, pero había que casar a toda esa patulea de hijas. Sí. Y a ver con quién, y además tenían que ser señoritos de tal y de cual. Entonces, cuidado, refleja muy bien en sus novelas, que además cogía esas ideas, esas historias para sus novelas, las cogía de la vida social que hacía ella con sus hermanas y tal, de a lo mejor eso de asistir a reuniones, a fiestas, a veladas y tal. A mí de Jane Austen me gusta muchísimo la construcción que tiene de los personajes. Maravillosos. Es que son personajes inmortales. Y sobre todo los femeninos. Los masculinos, bueno, se quedan ahí, casi un poco los masculinos, los femeninos tiran de los masculinos. Entonces, claro, pero es por eso, porque ella hacía un retrato de lo que le llegaba a la onda, por de lo que oía, de comentar y tal, y luego ella pues organizaba las historias. Entonces, por eso vemos cómo recrea también, y por eso yo creo que tiran tanto sus historias y han perdurado con el tiempo. Entonces, libros, pues eso, para saber un poco de ella, pues ese que hemos dicho, y luego ya vemos un poco lo que se ha hecho en cine, pues es inmenso. Pero yo creo que lo que más recordamos, o las que más veces hemos visto en televisión, han sido estas. Se han hecho ahora nuevas, pero yo creo que estas son las que más nos pueden sonar, las que más hemos podido ver. Sentido y Sensibilidad, esta es, pues mira, una maravilla, del 95, esta es posterior, Orgullo y Prejuicio, la versión de Keira Knightley y Matthew Macfadyen, y Emma, de Gwyneth Paltrow, que está también de los años 90, pero ahora se ha hecho una nueva, de hace muy poquito, también de la historia de Emma. Se puede ver, me parece que se puede ver en Netflix. En fin, uno busca y encuentra, se han hecho versiones posteriores, ¿vale? De Orgullo y Prejuicio hay también anteriores. De Orgullo y Prejuicio hay una que es Colin Firth, el señor Darcy. Mucho cuidado. O sea, Colin Firth. Bueno, si tú te lees, bueno, es que es mi señor Darcy. Es el señor Darcy, es que no hay otro. Pero vamos a ver, Colin Firth, lo que haga de caballero inglés, pues es que si nació caballero inglés, ya está. Por favor, Colin Firth no puede ser, en fin, todos los actores británicos tienen algo especial.
y pues yo qué sé, pueden hacer todos estos personajes clásicos, los bordan, porque son ellos, lo llevan en la sangre, pero sobre todo Colin Firth, es que es el señor Darcy por excelencia. Yo si te leo los libros, tu imaginación... ¿Ves? Porque aquí Matthew Macfadyen en esta... es más soso. Te cuesta un poquito más. Es más osainas. Matthew Macfadyen es el último de los más famosos, pero Colin Firth es anterior, de la BBC, en fin, y es otra cosa. Pero bueno, da igual porque la historia sigue siendo la misma y entonces, pues bueno, lo que pasa es que sí que es verdad que muchas veces físicamente... pues esos personajes hay actores que los interpretan o que están... Cuando tú te has leído antes el libro de ver pues, tu imaginación, cuando ve a un personaje, lo identifica con uno o con otro. Este te cuesta un poquito más. Cuesta más. Terminas luego ya asimilando. Cuesta más porque el actor pues tiene una carita así más de bobalicón. Sí. Pero Colin Firth no, Colin Firth lo desea. Sé que Colin Firth lo que haga, pues lo hace bien. Entonces, y puede ser el señor Darcy, puede ser el señor Rochester. El señor Rochester es el de Charlotte Bronte, pero de Jane Eyre, que no es lo mismo que no es que Jane Austen. Jane Eyre es una novela de Charlotte Bronte, y ahí es el señor Rochester. Pero hay actores ingleses que pueden hacer cualquier papel de estos, de las grandes historias de la literatura. Entonces, bueno, ahí está Colin Firth en Orgullo y Prejuicio, y yo creo que esas son las más conocidas. Luego, más contemporáneas, tenemos esta, que habla sobre Jane Austen, la joven Jane Austen, que esta es de hace unos años, y esta es Anne Hathaway, que hace de Jane Austen, y es un poco la vida, un poco suya, hombre, un poco pues con las licencias propias de las películas, pero bueno, por conocer de ella, de la autora, que ahora además se está poniendo de moda, que es un género en sí, que lo protagonizan personajes históricos que son los protagonistas de una novela. Por ejemplo, los de la que es la reina de Inglaterra, que es la investigadora de crímenes. Entonces esos libros, y ahora por ejemplo, hace poco hablamos de Agatha Christie, de uno que también, Agatha Christie aparece como personaje de la novela, entonces ahora también está esa vertiente, ese subgénero, que son personajes históricos que funcionan como protagonistas o personajes de novela, con lo cual, pues aquí, y ahora me parece que hay una serie de libros que también es Jane Austen los que lo protagonizan en plan de, yo qué sé, pues investigadora o protagonista. Y luego, para que veamos también cómo sigue influyendo en autores actuales, de lo último que está sacando, me parece que esto sale ahora, o ha salido este verano. Es que nos vamos al cozy crime de ahora y tenemos El Orgullo, Prejuicio y Veneno. Es que, por favor, a ver, Elizabeth Blake, una de las tantas autoras de cozy crime, por favor, vamos a ver. Es que sigue, además, la historia es de, pues eso, me parece que es un club de lectura que es de Jane Austen, y bueno, pues ya está. Te coges allí tu club de lectura y te pones ahí entre el salón de té y salón de té y pues nada, a investigar. Entonces, por favor, o sea, son influencias actuales 250 años después. Y ya terminamos, que esta se puede ver en la 2, la tengo pendiente, porque es de la única novela que quedó inacabada de Jane Austen, que se llama así Sanditon, que es el nombre de un balneario, de una ciudad donde hay un balneario, y aquí se juntan pues una serie de personajes. Entonces, pues del estilo, además, como curiosidad tiene, la vemos aquí, que es la única novela donde hay un personaje que es negro, que es este personaje. Y entonces pues ahí en un balneario se juntan para acá y para allá pues las típicas relaciones. Se quedó inacabada, se terminó y se ha hecho también versión.
Creo que la terminó, comentaba. La terminó, sí, es una hermana, su hermana. Me parece que no sé si fue Cassandra o en fin. La terminó y bueno, pues se ha hecho. Vamos a ver, se están haciendo constantemente nuevas versiones de Jane Austen. Esta me parece que se puede ver en la 2. O sea que lo ponéis en RTV Play y me parece que está. En fin. Podríamos eternizarnos con Jane Austen, pero yo creo que hemos dado un repaso un poquito así. Y también pues nuestro homenaje sí, en este año apartado de Letra Heridos, en este año en este año de este aniversario tan especial. Así que nosotros dentro de 250 años no estaremos aquí, pero seguro que quienes estén seguirán hablando de Jane Austen. Pues muchas gracias. Pues nada, hasta la próxima.